Dicen que trabajar en la noche es tranquilo, hasta que empiezas a ver cosas que no deberían estar ahí. Estas no son historias inventadas, son testimonios reales contados en primera persona por quienes vivieron cosas que aún no pueden explicar. Bienvenidos a este canal Susurros Macabros. Aquí escucharás experiencias de empleados que trabajaron en tiendas Oxxo de todo México y que salieron de ahí siendo otros. Prepárate, porque después de esto, nunca volverás a ver una tienda igual. Hola, mi nombre es Luis Alberto. Soy de Monterrey, Nuevo León. Esto me pasó hace como 3 años, cuando trabajaba en un Oxxo en las afueras de la ciudad. Estaba medio retirado, no había muchas casas ni nada cerca. Era un lugar tranquilo, con poco movimiento por las noches. Yo agarré el turno de la madrugada porque necesitaba el dinero y nadie más quería ese horario. Al principio no pasó nada raro, todo era muy callado. Solo entraban 1 o 2 clientes en toda la noche, generalmente traileros o algún taxista. Me ponía música con el celular bajito y aprovechaba para hacer limpieza o revisar inventario. Pero como a la semana empecé a notar cosas extrañas. Una noche, ya como a las 3, estaba en la bodega acomodando cajas y escuché que se abría la puerta. Salí rápido para atender, pero no había nadie. Revisé el sensor. Todo parecía normal, pero no había señales de que hubiera entrado alguien. Pensé que fue un fallo del sensor y seguí con lo mío. No pasaron ni 5 minutos cuando escuché que se caía algo. Fui al pasillo de las sopas y estaban todas tiradas en el suelo. No se habían caído por error. Estaban esparcidas como si alguien las hubiera barrido con el brazo. Volví al mostrador y vi que había un café grande servido. Caliente. Yo no lo había hecho. Nadie más estaba ahí. Me quedé un rato viendo la taza. No me animé a tocarla. Me empecé a sentir incómodo, como si alguien me estuviera viendo. Me fui a las cámaras a revisar. En una de ellas, justo en la zona del café, se ve como la máquina se activa sola. No hay nadie ahí. En otro ángulo, en el fondo del pasillo de los refrigeradores, se alcanza a ver una figura muy delgada, oscura, solo por un par de segundos. Luego desaparece. Esa noche no dormí cuando llegué a casa. Me sentía raro. No era miedo exagerado, solo una sensación pesada que no me dejaba tranquilo. A la siguiente noche regresé, aunque con algo de desconfianza. No tenía muchas opciones. No había otro trabajo esperando. Y aunque estaba inquieto, traté de mantenerme ocupado. Pero como a las 3:30 pasó de nuevo. Las luces empezaron a parpadear, los productos se caían solos y el café se volvió a servir. Igual que la vez pasada. Me quedé quieto, tratando de no pensar tanto, pero la incomodidad era fuerte. Me estaba costando respirar bien. Sentía que había alguien más adentro, aunque no lo viera. Abrí las cámaras otra vez. En la de la entrada se veía una figura parada frente a la puerta. No tenía cara, no tenía forma clara. Era solo una sombra. Cuando salí a ver, no había nadie afuera. Nada. El aire estaba quieto. Silencio total. Ese turno se me hizo eterno. Me daban ganas de salir corriendo, pero no lo hice. Me aguanté hasta que amaneció. Cuando llegué a mi casa, dormí con las luces prendidas. Y no lo suelo hacer. Me costó mucho pegar el ojo. Otro día, mientras estaba reponiendo cervezas en el refrigerador, escuché que alguien me hablaba por mi nombre. Me quedé quieto. Era una voz baja, pero clara. No supe de dónde venía, pero sentí como si hubiera salido de dentro del refrigerador. No respondí. Cerré la puerta del refri y me fui a encerrar en la bodega. Me quedé ahí sentado un buen rato. Revisé el reloj varias veces y marcaba lo mismo. 3:33. El celular también. No pasaba el tiempo.
Después de unos minutos, alguien tocó la puerta. Eran golpes lentos, uno tras otro. Luego una voz dijo: «Ya te toca». Era mi propia voz. No grité, no lloré. Solo me quedé ahí, en silencio, hasta que amaneció. Al día siguiente le pregunté al gerente si antes habían pasado cosas raras. Me miró raro y me dijo: «¿Tú trabajas en ese turno?». «Sí», le dije. Pensé que esa tienda ya no abría de noche. «¿Por qué?». «Hubo un incendio hace tiempo. Murieron 2 empleados ahí en la madrugada. Por eso la cerraron». Me quedé callado. No supe qué decirle. Esa fue mi última noche. Ya no regresé. Dejé el uniforme y no volví a contestar llamadas. Pasé hace poco por esa tienda. Está cerrada, abandonada. Tiene tablas en las ventanas y grafitis en la puerta. Pero lo que más me sacó de onda fue ver luz adentro. Solo por un segundo. Como si alguien estuviera ahí, haciendo su turno. A veces sueño que sigo ahí adentro, sirviendo café. Que vuelve a sonar la puerta, pero no entra nadie. Que alguien me llama por mi nombre desde el refrigerador. Me despierto con el mismo reloj en la cabeza. 3:33. No sé qué fue lo que viví. No me importa si me creen o no. Solo sé que hay lugares donde algo se queda. Y a veces no te deja ir tan fácil. Hola, mi nombre es Carla. Soy de Guadalajara, Jalisco. Esto me pasó hace como 2 años. En ese tiempo yo trabajaba en una tienda de esas que están abiertas toda la noche. Me tocaba el turno de cierre, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Era una tienda chiquita, de esas que están en una esquina solas, sin nada al lado. Por lo general estaba tranquila. A lo mucho entraban 3 o 4 clientes en toda la madrugada, casi siempre por cigarros, café o una cerveza antes de que dieran las 12. Yo prefería ese turno, la verdad. Era más tranquilo que el de la tarde y me dejaban trabajar sola. La primera vez que vi algo raro fue una noche, como a las 2:30. Estaba limpiando cerca de los refrigeradores cuando escuché que se abría la puerta. Ya ves que suena un ping cuando alguien entra. Fui al mostrador por si necesitaban algo, pero no había nadie. Me asomé a los pasillos. Nada. Todo en silencio. Pensé que era un error del sensor. Ya había pasado otras veces. Regresé a lo mío. Pero justo cuando estaba por meterme a la bodega, escuché que se caía algo. Fui a ver y en el pasillo de los dulces había una bolsa de papitas tirada. Y más adelante, otra. Como si alguien las hubiera ido dejando una por una. Cuando llegué al final del pasillo, vi a un niño. Pequeño, con sudadera de capucha. Solo lo vi un segundo. Se metió rápido por la esquina. Me fui tras él, pero ya no estaba. No lo vi salir, no escuché la puerta ni nada. No supe qué pensar. Me quedé un rato parada ahí. Se me bajó la presión del susto. A partir de esa noche, empecé a escucharlo más seguido. Siempre en ese pasillo. A veces pasos, otras veces risas. Como esas risitas bajitas que hacen los niños cuando están jugando a esconderse. Una noche, mientras pasaba inventario, escuché que alguien decía: ¿quieres jugar? No fue fuerte, más bien como un susurro cerca del oído. Me quedé quieta, ni volteé. Fui directo a la bodega y cerré la puerta. Ya no salí hasta que llegó el relevo. Después de eso, soñé con la tienda. Soñé que el niño estaba sentado en la caja, moviendo los pies como si estuviera esperando. No le veía la cara. Traía la misma sudadera con capucha. Solo me miraba, o al menos eso sentía. Cuando desperté tenía rasguños en el brazo, pequeños pero marcados. No recordaba habérmelos hecho. No quise pensar mal. Me dije que tal vez dormí raro o me rasqué sin querer. Pero lo que me terminó de sacar de onda fue una madrugada en la que llegó un señor como a las 4. Entró por cigarros.
Todo normal. Mientras le cobraba, me preguntó, ¿tú tienes hijos? Le dije que no. Y luego señaló hacia el fondo de la tienda, por donde están los refrigeradores, y me dice, pensé que había un niño allá atrás. Yo me quedé fría. No supe qué decirle. El señor agarró su cambio y se fue. Pero justo cuando estaba por salir, se detuvo en la puerta, me volteó a ver y me dijo, eso no era un niño. Y se fue, así, sin más. Después de eso ya no estuve bien. Cada noche me daban nervios. La tienda se sentía pesada. A veces se apagaban las luces de un solo pasillo, o la música del sistema subía sola, o escuchaba como alguien corría rápido detrás de los estantes. Una noche me quedé encerrada en la bodega. La puerta no quería abrir. Estuve ahí como 20 minutos. Desde adentro escuchaba pasos cortitos y de vez en cuando una risa, bajita, apenas audible. Luego nada, un silencio rarísimo. Cuando logré salir, todo estaba limpio, como si nada hubiera pasado. Le conté a una compañera que antes también hacía el turno de noche. Le dije algo como, ¿nunca te pasó nada raro en esta tienda? Ella se me quedó viendo y solo me dijo, ¿también lo viste? No tuve que decirle más. Ella me contó que también había escuchado los pasos, que una vez lo vio reflejado en el microondas, que por eso había pedido su cambio de tienda. Esa fue la última vez que trabajé ahí. Dejé el uniforme y no volví. Hoy en día, cada vez que paso por una tienda parecida, me fijo en el pasillo de los dulces. Siempre. Es una costumbre que ya se me quedó, y aunque intento no hacerlo, a veces me parece ver una silueta bajita, agachada al fondo, entre los estantes. No le veo la cara, pero siento que sí me está viendo a mí, esperando que alguien le conteste. Hola, me llamo Víctor. Soy de Hermosillo, Sonora. Esto que te voy a contar me pasó hace como 3 años, cuando trabajaba en un Oxxo del lado norte de la ciudad, cerca de la zona industrial. Era de esos que casi no tienen movimiento en la madrugada. Las luces de la tienda iluminaban toda la calle, pero alrededor no había mucho. Solo un baldío, un local vacío y un poste de luz que parpadeaba a veces. Yo estaba en el turno de la noche, de 10 a 6. Me gustaba porque todo era más tranquilo. Atendía a unos cuantos clientes, limpiaba un poco, acomodaba producto y listo. La mayoría de los que llegaban buscaban café, pan dulce o cigarros. A veces pasaba algún chofer a descansar un rato. Todo era muy rutinario. Hasta que empezó a venir un cliente que, desde la primera vez, me pareció extraño. La primera noche que lo vi eran como las 3 de la mañana. No escuché el sonido de la puerta, solo de pronto lo noté ahí, parado frente a los refrigeradores. Estaba completamente quieto, como si no supiera lo que quería. Me acerqué para preguntarle si buscaba algo. Me respondió en voz baja, «Solo estoy mirando». No me volteó a ver. Dijo eso y se quedó parado un rato más. Luego salió de la tienda sin comprar nada. Pensé que era alguien con algún problema, pero no parecía. Traía ropa normal, una sudadera gris, pantalón de mezclilla y una gorra negra. No parecía estar sucio, ni drogado, ni nada así. Solo tenía algo raro. No parpadeaba, en ningún momento. Eso fue lo que más me llamó la atención. Me quedé observándolo por unos segundos y me di cuenta de que, aunque veía hacia el frente, no cerraba los ojos, ni una sola vez. A la noche siguiente regresó, a la misma hora. Entró en silencio, caminó despacio y se quedó parado en el mismo lugar, otra vez sin comprar nada. Así lo hizo durante varias noches seguidas. A veces se quedaba 5 minutos, otras veces un poco más. Siempre callado, siempre sin parpadear. Una vez, mientras yo acomodaba unas cajas cerca del mostrador, me di cuenta de que me estaba observando. Lo vi por el reflejo del vidrio.
Estaba parado a unos pasos, completamente derecho, mirándome fijamente. No supe qué hacer. Solo fingí que no lo notaba. Una madrugada se acercó hasta donde yo estaba, frente a la caja. Se detuvo justo enfrente y me dijo: «Tú también estás despierto, ¿verdad?». No supe qué decirle. Solo moví la cabeza lentamente, diciendo que sí. Él me respondió: «Los demás no. Por eso no nos ven». Y se fue caminando despacio, como si no tuviera prisa. Esa fue la primera vez que me habló directamente. Desde esa noche empecé a sentirme inquieto, incluso cuando no estaba en la tienda. En mi casa no podía dormir bien. Sentía como si todavía estuviera allá adentro, entre los refrigeradores y las luces blancas. Soñaba con él parado en el pasillo de las botanas, observándome, siempre sin decir nada, sin moverse, sin parpadear. Una vez soñé que llegaba a la tienda y todo estaba al revés. Los estantes volteados, las paredes mal acomodadas, y él estaba detrás del mostrador, en mi lugar. Me miraba y me decía: «Ahora te toca quedarte». Una madrugada entró directo a la bodega. Yo lo vi claramente. Caminó sin hacer ruido y empujó la puerta. La dejó abierta al pasar. Me levanté para decirle que no podía estar ahí. Pero cuando entré a buscarlo, no había nadie. Revisé entre las cajas, los estantes, incluso abrí la puerta de atrás. Nada. Fui a revisar las cámaras de seguridad. La imagen mostraba que yo estaba solo. Él no aparecía. Solo se veía la puerta moviéndose sola y yo entrando. Eso me dio miedo de verdad. Esa misma semana, una noche escuché el timbre de la puerta de entrada. Pensé que había llegado un cliente, pero al mirar hacia el frente no había nadie. Lo raro fue que, en la cámara, se veía como si alguien saliera. La puerta se abrió hacia afuera y luego se cerró, pero no había nadie visible. A partir de ahí, comencé a ver su silueta en lugares donde no debía estar. En el reflejo del microondas, en las pantallas de las cámaras o al fondo de la tienda cuando creía estar solo. Siempre igual, parado, quieto, sin mover un solo músculo. La última noche que trabajé ahí fue cuando todo se salió de control. Como a las 3, justo cuando ya no había nadie más en la calle, las luces de la tienda comenzaron a parpadear. Luego se apagaron por completo durante unos segundos. Cuando volvieron a encenderse, él estaba frente al mostrador, justo enfrente de mí, a menos de 1 metro. Tenía los ojos muy abiertos. No hablaba. Solo me observaba con esa expresión fija, sin parpadear. Yo no podía moverme. Era como si el cuerpo no me respondiera. Después de unos segundos me dijo: «Ya no vas a despertar, ¿verdad?». Me lo dijo como si fuera algo que él sabía. Luego hizo una sonrisa extraña, una sonrisa que parecía imitada, como si no supiera cómo hacerlo bien. En cuanto recuperé el control, salí caminando rápido, casi corriendo. No apagué nada. Dejé todo como estaba. Caminé hasta la gasolinera de la esquina y ahí me quedé hasta que amaneció. Ya no regresé. Les mandé un mensaje para avisar que no volvería. Me hablaron algunas veces, pero no contesté. Meses después pasé por esa tienda durante el día. Todo parecía normal. Entraba y salía gente y no había señales de nada raro. Pero cuando el carro en el que iba se detuvo frente al lugar, volteé a ver por la ventana y en el reflejo del vidrio de la tienda lo vi a él, parado mirando hacia afuera, sin moverse, sin parpadear. Hola, mi nombre es Guillermo. Soy de León, Guanajuato. Lo que te voy a contar me pasó hace casi 4 años, cuando tenía 22. No fue algo que le puedas contar a cualquiera porque, aunque no parezca gran cosa al principio, para mí fue suficiente como para no volver a entrar a esa tienda jamás.
En ese entonces trabajaba en un Oxxo de la zona centro, no lejos de la antigua estación de tren. La tienda estaba en una esquina, con una escuela primaria a un lado y unos locales vacíos al otro. No era una zona peligrosa, pero por las noches todo se ponía demasiado solo. Solo quedábamos abiertos nosotros y una farmacia al otro lado de la calle que cerraba a la 1. Yo hacía turno nocturno. Entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Era tranquilo. Siempre había pocas ventas. A veces no entraba nadie en 2 o 3 horas. Aprovechaba para limpiar, revisar inventario o simplemente escuchar música con un audífono mientras vigilaba las cámaras. El lugar tenía buena iluminación, cámaras en los pasillos y afuera, y un botón de pánico por si pasaba algo. Al principio me gustaba mucho trabajar ahí. Se me hacía fácil, pero luego empecé a notar cosas extrañas. Todo comenzó con un espejo. Estaba en el pasillo de productos de limpieza. Ya sabes, donde están los jabones, cloros, trapeadores y cosas así. Era un espejo largo, vertical, pegado a la pared. Lo pusieron para que desde la caja se pudiera ver todo el pasillo. Una medida de seguridad, según me dijeron. Pero había algo raro en ese espejo. La primera noche que lo noté fue una en la que me tocó hacer acomodo. Eran como las 2:30 de la mañana. Estaba solo. Fui a colocar unas cajas de detergente líquido. Me agaché, las puse en su lugar y al levantarme, lo vi. El espejo, mi reflejo estaba ahí, normal. Pero algo me hizo detenerme. Era yo, sí, con la misma ropa, la misma postura, pero había algo en la mirada que no me pareció correcta, como si me estuviera mirando con más atención de la que yo mismo tenía. Me di cuenta de que mi reflejo tenía los ojos muy abiertos, parecía que no parpadeaba. Me quedé viéndolo un momento pensando que era cansancio. Había tenido una semana pesada y no estaba durmiendo bien. Me froté los ojos, sacudí la cabeza y seguí trabajando. No le di importancia. Pasaron varios días sin que ocurriera nada. Pero cada vez que tenía que pasar por ese pasillo, sentía algo raro, como si el espejo me estuviera esperando. Una noche, justo cuando iba a sacar la basura, pasé junto al espejo. De reojo vi que mi reflejo se había detenido, aunque yo seguía caminando. Me regresé rápido. Me puse frente al vidrio. Me miré. Todo parecía normal. Me moví lentamente, levanté una mano, la bajé. El reflejo hacía lo mismo, pero con un pequeño retraso. Pensé que estaba alucinando. Me reí solo, aunque no me dio mucha gracia. Volví a pasar por ahí, esta vez de frente, observando cómo mi reflejo me imitaba. Lo hacía bien, pero había algo en la expresión de su cara que no coincidía con lo que yo sentía. Yo me sentía tranquilo, pero él tenía una sonrisa apenas marcada, muy tenue, como si le costara trabajo mostrarla, y yo no estaba sonriendo. Después de eso empecé a evitar pasar por ahí. Me inventaba cualquier cosa para no limpiar ese pasillo. Si un cliente pedía algo, lo alcanzaba desde el borde, o simplemente le decía que no había en existencia. La supervisora nunca notó nada raro. En el sistema aparecía todo como debía estar, pero yo sabía que algo no estaba bien. Una madrugada, cuando me tocó estar solo todo el turno, tuve que revisar inventario. Me hice tonto 1 hora entera para no entrar a ese pasillo, pero era obligatorio. A las 3 no tuve más opción. Fui con la lista, la lámpara y la tablet. Empecé a revisar uno por uno los productos. Estaba todo bien. Cuando llegué al final del pasillo, el espejo estaba frente a mí. Lo ignoré todo lo que pude. No lo miré directamente, pero mientras pasaba el lector por una caja de cloro, vi por el rabillo del ojo algo que me detuvo. Mi reflejo estaba más cerca de lo que debía. Me giré rápido. Estaba justo como yo, parado a 1 metro del espejo,
pero su cara no era la mía. Tenía mi cara, sí, pero estaba sonriendo. Esa sonrisa forzada, como de alguien que no entiende del todo cómo se usa una cara humana. Di un paso atrás, luego otro. Me alejé sin perderlo de vista. El reflejo me seguía mirando. Volví a la caja. Me senté. Me quedé así por el resto de la madrugada. No volví a pasar por ese pasillo. Empecé a tener sueños raros, pesadillas, pero muy vívidas. En una de ellas estaba en la tienda, pero todo estaba al revés. El techo era el piso. Los refrigeradores estaban donde debían ir las botanas. Todo era igual, pero diferente. Y ahí estaba él, parado frente al espejo, pero del otro lado. No en mi lado, sino dentro. Me miraba con una expresión vacía. Luego, sonreía, me señalaba, y yo sentía que debía entrar, como si me estuviera llamando. Me despertaba con sudor frío. Empecé a llevar una botellita de agua bendita en la mochila, por si acaso. No soy muy creyente, pero en ese momento no quería arriesgarme. Un día me tocó hacer inventario de cámaras. Fue la peor noche. Mientras revisaba las grabaciones, por curiosidad retrocedí a una noche anterior, cuando creí haber visto que el reflejo me sonrió. Puse la cámara del pasillo. Retrocedí hasta el momento exacto. Ahí estaba yo, de pie, mirando al espejo. Pero en la grabación, el espejo estaba oscuro. No reflejaba nada. No se veía mi imagen. Solo el pasillo vacío, con mi figura frente al espejo, sin reflejo. Aceleré el video. A los pocos segundos vi como una figura idéntica a mí salía del ángulo, pero no era yo. Yo seguía ahí, parado, y la otra figura caminaba hacia la parte trasera de la tienda. Frené el video. Me levanté de la silla. Miré al pasillo desde la caja. Estaba vacío, pero no me atreví a ir hasta allá. La última noche que estuve en esa tienda fue diferente. Todo estaba en silencio. No había entrado ningún cliente en casi 3 horas. Solo se escuchaban los zumbidos de los refrigeradores. A eso de las 3:15 se fue la luz por completo. Fue un apagón total. El generador de emergencia prendió una luz tenue, rojiza, apenas suficiente para ver algo. Estaba sentado en la caja. Me levanté para ver si podía reiniciar los sistemas. En eso escuché pasos. Pasos suaves pero cercanos. Venían del pasillo del espejo. Me asomé. Vi la silueta de alguien parado frente al vidrio. No se movía. Me acerqué lentamente. Con cada paso que daba, la figura se hacía más clara. Era yo. O parecía ser yo. Pero no tenía expresión. Solo estaba ahí, viéndome, inmóvil. Cuando estuve a 2 metros, me habló. Dijo: «Ya no tienes que regresar. Yo me quedo aquí ahora». Su voz era la mía, pero más baja, más seca, como si viniera de dentro del espejo. Me quedé congelado. No supe qué hacer. De pronto la luz volvió. Todo se encendió de nuevo. Parpadeé varias veces, y la figura ya no estaba. El pasillo estaba vacío, el espejo también. No esperé más. Cerré todo. Llamé a la encargada. Le dije que no podía seguir con el turno. No entré en detalles. Solo le dije que necesitaba salir. Al día siguiente mandé mi renuncia por mensaje. Me ofrecieron cambiarme de tienda, pero no acepté. Ya no quería estar en ningún turno de noche, ni en ninguna tienda. Hasta el día de hoy, cuando paso cerca de ese Oxxo, evito mirar hacia adentro. Una vez, desde el camión, creí ver mi propio rostro reflejado en el vidrio, aunque no había nadie cerca. No sé qué fue lo que pasó realmente, pero algo me dice que ese espejo no era solo un espejo, y que tal vez yo ya no soy el mismo que salió de ahí. Si estas historias te dejaron con la piel helada, espera a lo que viene. No olvides de suscribirte y activa la campanita. Y si te gustó el video, deja tu like. ¿Tienes una historia parecida?
Escríbela en los comentarios. Tu experiencia podría ser la próxima en aparecer aquí. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda, algunas tiendas no cierran por dentro,